A ver entonces, el día de hoy, ¿ok? En esta sesión, el tema 7, lo que son funciones estadísticas, ¿correcto? Funciones estadísticas. Punto número 1, la función contar puntos i, ¿ok? Función contar puntos i. Ok, esta función contar puntos i cuenta la cantidad de celdas que cumplen una condición. Esa es su definición, ¿correcto? En la sintaxis, la función contar puntos i la puedes ver en pantalla. Esta función tiene dos parámetros. El primer parámetro es rango y el segundo parámetro es criterio. Los dos parámetros son obligatorios, ¿correcto? Entonces, en realidad, ¿qué hace la función contar puntos i? Es una función que realiza un conteo, pero basado en una condición. Es decir, tú le das o le defines un rango de celdas y en ese rango de celdas evalúas un criterio, evalúas una condición. Y si esa condición se cumple, entonces esta función contabiliza esa celda. Caso contrario, no la hace. Ejemplo. En la tabla que tienes a continuación, ¿sí? En la tabla que tienes a continuación, ¿ok? Me piden lo siguiente. Necesito calcular la cantidad de viviendas vendidas. Necesito calcular la cantidad de viviendas vendidas. Entonces, si te fijas en lo que está solicitando, ¿ok? Te pide que hagas un conteo, ¿no es cierto? Pero este es un conteo condicionado, ¿ok? Porque no solamente vas a contabilizar las viviendas que hay en la tabla, sino solamente vas a considerar de ellas las viviendas que están vendidas, ¿sí? Las viviendas que están vendidas, ¿ok? Entonces, si yo trabajo la función contar puntos i, y en el primer parámetro de la función contar puntos i le establezco un rango de celdas, ¿ok? Le establezco un rango de celdas. Entonces, ese rango de celdas que voy a establecer, ¿listo? Ese rango de celdas que voy a establecer depende mucho del criterio que vaya a establecer. En este caso, el criterio, ¿cuál sería? ¿No? Que determine qué viviendas están en condición o estado de vendido. ¿Ok? Si esa es la condición o el criterio que voy a establecer, ¿en qué rango de celdas lo voy a realizar? Entonces lo voy a realizar en este rango. Selecciono este rango entonces, ¿listo? Selecciono este rango de celdas y a este rango de celdas yo le voy a evaluar este criterio. El criterio lo colocamos en el segundo parámetro y el criterio normalmente tiene que estar entre comillas. Yo puedo poner acá las comillas y el criterio que sería en este caso, vendido. Listo, vendido. ¿Ok? Cierro paréntesis y listo. ¿Qué le estoy diciendo acá entonces? Vas a contabilizar todas las celdas dentro de este rango que tengan la condición de estar vendido. ¿Sí? Vas a contabilizar en este rango de celdas, ¿ok? O sea, es decir, vas a evaluar celda por celda dentro de ese rango, ¿ya? Y todas las que estén en estado vendido, las vas contabilizando. ¿Listo? Presiono Enter. En este caso, el separador de parámetros no es la coma, sino es el punto y coma. ¿Ok? Le vamos a colocar ese. Presiono Enter y listo. El resultado es 4. Y efectivamente, si yo vengo acá
¿correcto? Yo vengo acá y en este rango de celdas, ¿sí? En este rango de celdas, yo determino cuántos están en estado vendido, pues efectivamente me doy cuenta que son 4 de ellos, ¿sí? Y ese es el resultado que está mostrando, ¿ya? Entonces, acuérdate, es un conteo condicionado. Voy a contar si se cumple alguna condición. Esa condición tú la estableces. ¿Dónde? En el segundo parámetro, criterio, ¿correcto? ¿Dónde se evalúa esa condición? En el rango de celdas que tú determinas en el primer parámetro, ¿ok? Bien. 2. Función sumar punto sí. Función sumar punto sí. Dice, suma un rango de celdas que cumplan con una condición, ¿ya? Suma un rango de celdas que cumplan con una determinada condición. Claro, si ya existe la función contar punto sí, ¿no? Que contea algo en base a una condición, sumar punto sí va a ser equivalente, solo que en lugar de contar va a sumar, ¿sí? La sintaxis de esta función indica que la función tiene 3 parámetros: rango, criterio y rango suma. ¿Correcto? Rango, criterio y rango suma. El tercer parámetro llamado rango suma, que va entre corchetes, es opcional. Es decir, en algunas ocasiones puedes utilizarlo y en otras no. ¿Correcto? Entonces, similar al caso anterior, lo primero que tendrías que establecer es cuál va a ser tu criterio, cuál va a ser tu condición, ¿no? Y ese criterio condición se va a tener que evaluar en un rango de celdas. Ese rango de celdas es este. ¿Listo? Es este de acá. Muy bien. ¿Qué pasa con todas las celdas de este rango que me cumplen este criterio o condición? Entonces, todas las que cumplan, lo que tú vas a hacer es venir a un rango denominado suma y vas a sumar todos esos valores. Ejemplo, dada esta información, me piden hallar el monto total de las viviendas vendidas, ¿correcto? El monto total de las viviendas vendidas. ¿Listo? Acá podemos ver que hay una columna que dice precio, ¿no? Que es el precio de cada vivienda, ¿ok? Pero lo que yo necesito o lo que yo requiero es que me sume los montos, pero solamente las viviendas que han sido vendidas. ¿Ok? Entonces, esta suma no es una suma, ¿no?, de los precios de todas las viviendas, sino solamente debe sumar las viviendas que fueron vendidas. Entonces, es una suma condicionada. ¿Correcto? Es una suma condicionada. Muy bien. Entonces, aplico la función y le digo, igual, sumar punto sí. Listo. Ahí está la función. Sumar punto sí. La sintaxis que aparece debajo es justamente la que evaluamos hace un momento. ¿Ok? Como es una suma condicionada, tendría que analizar primero esa suma condicionada por quién está. Condicionada por qué campo. Entonces, según lo que veo acá, esta suma va a estar condicionada por el estado, porque solamente debemos considerar a las viviendas que están vendidas. ¿Correcto? Muy bien, entonces, mi criterio o condición es que la vivienda esté vendida. Muy bien, ¿y en qué campo de la tabla yo voy a evaluar esa información? Entonces, esa información yo la voy a evaluar aquí, en este campo. Entonces, el rango que voy a establecer es este. ¿Sí? El rango que voy a establecer es ese. Muy bien, punto y coma. En ese rango de celdas, ¿ok?
celda por celda, yo voy a evaluar este criterio. Recuerda que el criterio debe ir entre comillas, ¿sí? Y el criterio es que sea o esté vendido. Listo, ese es el criterio. ¿Dónde evalúo este criterio? En este rango de celdas, una por una. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con todas las celdas que encuentran coincidencia? ¿Qué va a suceder con todas las celdas que encuentran coincidencia? Cuando suceda ello, la función sumar puntos i va a coger del rango que definamos en el tercer parámetro, que en este caso va a ser rango suma. Acá, ¿qué deseo yo sumar cuando el estado esté vendido? ¿Qué deseo sumar? El precio de esa vivienda. Muy bien, entonces, mi rango suma quedaría determinado por este rango de celdas. ¿Correcto? Quedaría determinado por este rango de celdas. ¿Sí? Entonces, en ese rango de celdas, ¿ok? ¿Va a sumar todas las celdas, todos estos valores? No, solamente va a sumar los valores de las celdas cuyo estado, ¿sí? Se ha vendido, ¿correcto? Cuyo estado se ha vendido. Bien. Y el resultado es el que estás observando ahí, 950 bien. Entonces, ¿cómo está haciendo ello? Viene la función sumar puntos i, ¿ok? Evalúa en este rango, ¿no es cierto? Celda por celda, comenzando con la primera. Y dice, el estado, ¿no? ¿Está vendido? Sí. Entonces va a considerar este precio. Listo. Baja la siguiente. ¿El estado está vendido? No. Entonces no lo considera. Siguiente. ¿Está vendido? Sí. Entonces va a considerar el precio de esa otra vivienda. Siguiente. No. Siguiente. ¿Está vendido? Sí. Considere el precio de esa vivienda. Siguiente. ¿Estado vendido? Sí. Considere el precio de esa vivienda. Por lo tanto, suma todas ellas que cumplieron la condición en el campo estado de estar vendida. ¿Correcto? Ese es. Hemos aplicado la función sumar puntos i, ¿ok? Considerando los tres parámetros. A pesar de que acá es opcional, recuerda que es opcional porque está entre corchetes y solamente es opcional en ciertos casos. ¿Listo? En ciertos casos. ¿Ok? Bien, en este caso sí ha sido necesario. Pero en otros casos, ¿ok? Ese tercer parámetro va a ser de todas maneras opcional y no va a ser necesario incluirlo. Veamos. El ejercicio pide aquí, ¿ok? El ejercicio pide aquí que se calcule el monto total de viviendas, ¿ok? Cuyo costo o precio sea mayor a 200.000. Muy bien. Entonces, ¿ok? Quiero sumar el monto total de las viviendas, pero solamente las viviendas que tienen un precio mayor a 200.000 soles. Entonces, esto es una suma condicionada. Establezco la función sumar puntos i, ¿ok? Tab, ¿listo? En el primer parámetro denominado rango, voy a establecer ¿qué cosa? Este criterio, ¿sí? Este criterio, ¿correcto? Bien. Entonces, ¿cuál es el criterio que voy a evaluar en este rango? Bueno, mi criterio que tengo que considerar para que haga la suma es que considere que el valor de la vivienda debe ser mayor a 200.000. ¿Ok? Debe ser mayor a 200.000. Listo. ¿En qué rango de celdas voy a evaluar ese criterio condición? Bueno, ese criterio condición lo voy a evaluar, ¿sí? Lo voy a evaluar en este rango de celdas. En el rango que va aquí, en este. Entonces, coloco el rango en el primer parámetro, punto y coma, y ahora establezco el criterio. ¿Sí? Establezco el criterio.
Recuerda que el criterio va a ir entre comillas, ¿sí? Entre comillas. Entonces, aperturo comillas y ahí le coloco mi criterio condición. La condición es que el monto de la vivienda debe ser mayor a 200.000 soles. Y acá escribes el valor de esta manera. Cierras comillas y listo. ¿Ok? Punto y coma. Tercer parámetro, rango suma. ¿Ok? Rango suma. ¿Cuál sería el rango suma? Es decir, si tú me estás diciendo que evalúe en este rango de celdas, ¿no es cierto? Celda por celda, si cumple la condición de tener un precio mayor a 200.000, ok, ¿qué pasa con las que ya cumplen la condición? ¿Qué deseo sumar? Bueno, lo que deseo sumar son justamente los montos o los precios de esas viviendas que cumplen la condición de costar más de 200.000 soles. Entonces, ¿dónde recaería el rango suma? Aquí mismo. Este sería también el rango suma, ¿no? Porque acá están los montos. ¿Listo? Entonces, ¿ok? Si tú observas, ¿ya? Si tú observas en esta fórmula, que sería la solución, el rango que estableciste en el primer parámetro es el mismo rango de celdas que estableciste en el tercer parámetro, en rango suma. Es decir, rango y rango suma es lo mismo. Cuando esta figura se da, tú puedes omitir el rango suma, ¿correcto? Puedes omitirlo si deseas, ¿ya? Entonces, veamos primero el resultado. A ver, si lo dejamos así, el resultado sería 850.000. ¿Listo? Ahora, si yo vengo y edito y en esta parte quito el tercer parámetro llamado rango suma y lo dejo solamente así, con rango y criterio, veamos el resultado, es el mismo, 850.000. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué se da el mismo resultado? El Excel, cuando tú utilizas esta función y en la función agarras y estableces, ¿ok? Estableces solamente los dos primeros parámetros, es decir, solo colocas el rango y el criterio, y no colocas el parámetro rango suma, el Excel asume que el rango suma es el mismo rango de celdas que colocaste en el primer parámetro, por lo tanto, ¿ok? Acepta la omisión y realiza el cálculo. ¿Ya? Listo. Entonces, hemos visto dos ejemplos en los cuales usar la función sumar.si. En el primero de ellos, es obligatorio usar los tres parámetros porque el rango que definimos acá y el rango suma son rangos de celdas diferentes. Entonces, sí o sí, hay que usar los tres parámetros. Y en el segundo ejercicio, ¿ok? En el segundo ejercicio, ¿listo? Yo tengo dos parámetros, rango y criterio. ¿Puedo omitir el tercero? Sí. ¿Cuándo puedo omitir el tercero? Cuando ese rango suma sea un rango de celdas que coincida con el que colocaste en el primer parámetro. ¿Ya? Si es así, puedes omitirlo. ¿Listo? Esa indicación queda reflejada en esta parte. ¿Correcto? Bien. 3. Función promedio.si. La función promedio.si es similar a lo que hemos visto en sumar.si, solo que en lugar de sumar, promedia. ¿Ok? Solo que en lugar de sumar, promedia. Entonces, ¿qué sucede acá? En la definición te dice que la función promedio.si calcula el promedio de un rango de celdas siempre que cumplan una condición. ¿Correcto? Calcula el promedio de un rango de celdas siempre que cumpla con una condición. En la sintaxis, ¿ok? En la sintaxis, la función promedio
tiene también 3 parámetros: rango, criterio y rango promedio. Rango promedio es opcional en ciertas ocasiones, ¿sí? Similar a sumar.si. ¿Cuándo sería opcional? Cuando el rango promedio coincide con el rango de celdas establecido en el primer parámetro. ¿Correcto? Bien. Ejemplo. Aquí me piden en el ejercicio, por ejemplo, calcular el promedio del precio de las viviendas vendidas. Calcular, ¿sí?, el precio de las viviendas vendidas. El promedio del precio de las viviendas vendidas. ¿Sí? Listo. Oye, ¿me está pidiendo que calcule el promedio de todos estos valores? No. No quiere el promedio de todos ellos. Solamente quiere el promedio de las viviendas que fueron vendidas. Ah, ya. Entonces, es un promedio condicionado. ¿Listo? Es un promedio condicionado. ¿Ok? Bien. ¿Cómo calculo entonces eso? Yo voy a venir acá, signo igual, escribo parte de la función promedio.si, presiono Tab y listo. ¿Ok? Bien. Entonces, como ves, en la sintaxis primero tengo que definir el rango de celdas. Pero recuerda, este rango de celdas es donde tú vas a evaluar un criterio. ¿Cuál sería tu criterio en este ejercicio? Claro, yo voy a hallar un promedio de los precios, pero ¿de quiénes? ¿De las viviendas? ¿De todas? No, solamente de las que están vendidas. Ah, ya, entonces esta es la clave, ¿sí? Y ese sería entonces tu criterio condición, que el estado de la vivienda esté vendida. Entonces, ¿dónde voy a evaluar esa condición? En este rango de celdas. Entonces, seleccionas este rango y ahí, en ese rango de celdas, en el segundo parámetro, estableces tu criterio condición. ¿Cuál sería el criterio condición? Que esté vendido. Entonces vas a venir acá y vas a colocar entre paréntesis vendido. Listo. Punto y coma. ¿El rango promedio será opcional o no? Analicemos. Si yo voy a evaluar este criterio, ¿no?, que esté vendido en este rango de celdas, ¿cuál sería mi rango a promediar? Y me doy cuenta que lo que yo quiero promediar son los precios. Entonces mi rango promedio sería este. ¿Correcto? Mi rango promedio sería ese. Cierro paréntesis y listo. En este caso sí necesito los 3 parámetros porque el rango y el rango promedio son diferentes. ¿Ok? El rango y el rango promedio son diferentes. ¿Ok? Entonces, similar a un caso que vimos anteriormente. Yo voy a evaluar en este rango de celdas, una por una, si la condición de esta celda es vendido. Si es así, entonces voy a considerar su precio de la vivienda para el cálculo del promedio. Entonces, en este caso sería la primera, la tercera, la quinta y la sexta. Considera esos valores y calcula el promedio solamente de ellas. ¿Sí? Y se establece el resultado de esa forma. ¿Listo? Muy bien. Punto número 4. Función contar.si.conjunto. Dice, cuenta las celdas de un rango que cumplen con una o varias condiciones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la función contar.si.conjunto, ¿ok?, en la sintaxis tiene los parámetros que observas ahí. Puedo ver al final unos puntos suspensivos, lo que quiere decir que esta función en la interpretación de la sintaxis indica que por lo menos debe tener 2 parámetros. Uno para el rango de criterios, ¿no?, el rango de celdas donde se va a evaluar el criterio, y otro parámetro donde se va a establecer el criterio.
estos dos son obligatorios. A partir del tercero sería opcional, ¿correcto? Es decir, si tengo un segundo criterio que establecer, ¿no? Y un rango de celdas donde establecer ese segundo criterio, asimismo con un tercero, con un cuarto, con un quinto. ¿Ok? Es decir, esta función vendría a ser la versión ampliada de la función contar puntos i, ¿correcto? Contar puntos i tiene una limitación, que solamente puede evaluar una condición. Pero si tú quieres evaluar dos o más condiciones, entonces la función más ideal sería contar puntos i punto conjunto. ¿Correcto? Bien. Veamos un ejercicio donde aplicarlo. En esta parte. Y dice, establezca la cantidad de viviendas vendidas en calle Castellana. Es decir, quiero saber cuántas viviendas están vendidas en calle Castellana. ¿Cuántas viviendas están vendidas en calle Castellana? ¿Correcto? Listo. Entonces, yo agarro y evalúo el enunciado y me puedo dar cuenta que este requerimiento tiene dos condiciones que cumplir. La primera es que la vivienda debe estar en el estado de vendido, ¿no? Debe estar vendida. Y la segunda condición es que esta vivienda debe quedar, ¿no? Su dirección debe ser en calle Castellana, ¿no? Entonces, la vivienda tiene que estar vendida y su dirección tiene que ser en calle Castellana para que yo pueda contabilizarlo. ¿Ok? Entonces, la contabilidad se va a hacer siempre y cuando se cumplan dos condiciones, ¿no? Entonces, ya basta que haya dos condiciones. Entonces, necesitaría usar contar puntos i punto conjunto. ¿Cómo? De la siguiente forma. Le pongo acá, signo igual. Le pongo acá, función contar puntos i punto conjunto. Listo. Mi primer rango. Dice rango criterios 1 y similar a la función contar puntos i, ¿no? Recordarán, significa determina un rango de celdas donde tú quieres evaluar un criterio. Como tengo dos criterios o condiciones, entonces voy a evaluar el primero, ¿sí? Voy a evaluar el primero. Entonces le puedo decir que evalúe la condición de estar vendida. Entonces, ¿dónde voy a evaluar esa condición? Aquí, en este rango de celdas. ¿Ok? El criterio lo coloco ¿dónde? En el segundo parámetro. Entonces, el criterio será vendido. ¿Sí? Listo. Entonces, en este rango de celdas voy a evaluar todas las celdas cuya condición sea vendida. Punto y coma. Como tengo una condición más que establecer, entonces, en esta parte, lo que tengo que realizar es lo siguiente. Determinar un rango de celdas donde se evaluaría una segunda condición o un segundo criterio. En este caso, como la segunda condición es que la vivienda, ¿no?, esté ubicada en calle Castellana, entonces determino que el rango de celdas donde evaluaría esa condición es esta. Selecciono este rango de celdas y en este rango de celdas evaluaría mi segundo criterio. ¿Cuál es mi segundo criterio? ¿No? Que esté en calle Castellana. Entonces abro comillas y coloco C Castellana. Listo. Esta es. ¿Ok? Bien, entonces revisamos. Fíjate, si yo pongo el cursor acá después del paréntesis y me aparece la sintaxis, puedo establecer lo siguiente. Primer parámetro, determinar el rango de criterios 1 para evaluar el primer criterio, que lo coloco en el segundo parámetro, entre comillas. Luego establezco el rango de celdas
para el criterio 2, donde voy a evaluar, obviamente, mi criterio 2, que sería calle Castellana, y listo. De esa manera he establecido las dos condiciones. Todas las celdas que cumplan, o mejor dicho, en todos los registros donde se cumplan ambas condiciones, ¿sí? El resultado va a ser que va a contabilizar todas ellas. Listo. El resultado me está saliendo 0. Veamos por qué me ha salido 0. Ah, ya. Mira. En la condición 2, aquí, en el criterio 2 o condición 2, lo que he colocado acá entre comillas no está coincidiendo con la dirección. Claro, es Castellana y yo le he puesto Castella. ¿Ya? Entonces, a veces puede pasarte eso. Simplemente regresas a la fórmula y corriges eso. Muy bien, ahora sí. Verificamos el nombre, es C/Castellana, coincide, listo. Presiono Enter y ahora sí. Entonces, solamente 2 cumplen las dos condiciones establecidas. Que cumplan que el estado de la vivienda esté en vendido y segundo, que la dirección de la vivienda sea calle Castellana. ¿Listo? Bien. Quinta función. Función sumar.si.conjunto. Así como hemos desarrollado sumar.si, en el cual solamente se evalúa una condición, sumar.si.conjunto sería una versión ampliada. ¿Correcto? Sería una versión ampliada. Bien. Entonces, en esa versión ampliada, ¿correcto? ¿Ok? Significa que yo la voy a aplicar cuando tenga la necesidad de evaluar 2 o más condiciones. Porque si solamente evalúo una condición, entonces bastaría con utilizar la función sumar.si. Pero como tengo que evaluar 2 o más condiciones, entonces, ¿ok? Veo la necesidad de utilizar esta función. En la definición dice que va a realizar la suma de todas las celdas de un rango que cumplan con una o varias condiciones. ¿Sí? Claro, una o varias condiciones. Eso dice la definición. ¿Cómo lo interpreto? Yo, si solamente tengo una condición, ¿no? Y quiero sumar algo, es decir, establecer una suma basada en una condición, podría usar sumar.si, pero también lo podría hacer con sumar.si.conjunto. O sea, cualquiera de las dos me resolvería el problema. Pero obviamente lo más lógico es que utilice sumar.si. ¿Ya? Porque sumar.si.conjunto se entiende que utilizarías esta función si tienes un conjunto de condiciones, ¿no?, que quieres que se cumpla. Pero si solamente es una, pues lo más lógico sería que utilices sumar.si. Veamos este ejercicio. Me pide hallar el monto total de las viviendas vendidas en calle Ruzafa, ¿no? Podemos observar que cada vivienda pues tiene su dirección, tiene un estado, tiene un precio, ¿no es cierto? Entonces, él no quiere el monto total de todas las viviendas que fueron vendidas, no va, sino que quiere el monto total de todas las viviendas que fueron vendidas, pero en calle Ruzafa. Es decir, hay 2 condiciones que tienen que cumplirse para que haga la suma. ¿Correcto? Entonces, como son 2 condiciones, ahí hablamos ya de un conjunto de condiciones. Entonces, la función a utilizar sería sumar.si.conjunto. Listo. Bien. Establecemos entonces en base a la sintaxis la configuración de esta función. Primero, primer parámetro, rango suma. Segundo parámetro, rango criterios 1. Tercer parámetro, criterio 1, puntos suspensivos. ¿Sí? En la explicación de la sintaxis de esta función, puedo observar que la función de forma obligatoria necesita 3 parámetros como mínimo. 3 parámetros como mínimo. El primero, que es rango suma,
el segundo, que es rango criterios 1, y el tercero, que es criterios 1. ¿Correcto? Rango suma, rango criterios 1 y criterios 1. ¿Ok? Bien. Entonces, estos tres son obligatorios y a partir de los siguientes pueden ser opcionales. Si fuera solamente estos tres, entonces significa que la función sumar.si.conjunto sería equivalente a sumar.si, porque solamente hay una condición o criterio, la cual se evalúa en un solo rango de celdas y los que cumplan la condición se suman en el rango suma establecido. Pero si tú tienes la necesidad de evaluar una segunda condición, entonces hay tres parámetros más, ¿no? Que se agregarían, ¿correcto? Y si tienes tres condiciones, serían más parámetros y así sucesivamente. Bien, según lo que me piden acá entonces, yo tengo dos condiciones que tienen que cumplirse para hallar la suma. Entonces, el primer parámetro que tengo que indicarle es el rango suma. ¿Qué quiero sumar? ¿No? Cuando cumplan las dos condiciones, ¿qué quiero sumar? Quiero sumar el monto de las viviendas para saber el total. Ah, ya, esos montos están en este rango de celdas. Este sería mi rango suma. Muy bien, punto y coma. Segundo parámetro. Rango criterios 1. Bueno, ¿qué criterio vas a trabajar primero? ¿Qué criterio vas a evaluar primero? Yo le voy a decir, quiero evaluar el criterio de establecer si la vivienda está vendida. Muy bien, entonces, ¿en qué rango de celdas evaluarías ese estado? En este. Selecciono este rango de celdas y en este rango de celdas, ¿correcto? En ese rango de celdas, ¿ok? Establezco la evaluación de mi primer criterio. ¿Cuál sería? Que la vivienda esté vendida. Muy bien, vamos a colocar eso entonces. Listo. Punto y coma. Pero tengo dos criterios. El segundo criterio, ¿cuál es? Ya, que la vivienda vendida esté ubicada en calle Ruzafa. Entonces, ¿en qué rango de celdas yo evaluaría, establecería eso? En este rango. Entonces, le voy a poner ahí rango criterios 2, el valor de este rango de celdas. Punto y coma. ¿Ya? Si no alcanza acá la fórmula, me voy a la parte superior donde está esto. Listo. Entonces, vengo acá, punto y coma, y establezco el criterio. ¿Ok? Establezco el criterio. ¿Cuál es el criterio que tendría que evaluar acá? Que esa vivienda, aparte de estar vendida, esté ubicada en calle Ruzafa. Calle Ruzafa. ¿Listo? Bien. Verificamos esta vez el nombre. Coincide. Listo. Cierro comillas. Recuerda que acá todos los criterios de estas funciones van entre comillas. Y presiono Enter. Y el resultado es ese. 450.000. ¿Sí? Quiere decir entonces, ya, que la suma del monto total de las viviendas que cumplieron estas dos condiciones, ¿no? De estar vendidas y de ubicarse en la calle Ruzafa, es de 450.000 soles. ¿Listo? Bien. 6. Función promedio.si.conjunto. Esta función, ¿ok? Similar a sumar.si.conjunto, es la versión extendida de promedio.si. Es decir, cuando la vas a utilizar, cuando tengas que evaluar dos o más condiciones. Porque si solamente es una, entonces evaluaríamos suficiente con la función promedio.si. La sintaxis de esta función es similar a la que hemos visto en sumar.si.conjunto, solo que en lugar de sumar, ¿no? Lo que va a hacer es promediar. ¿Listo? Lo que va a hacer es promediar. Muy bien. Entonces,
vamos a establecer el uso de esta función resolviendo este ejercicio. Aquí me pide que yo calcule el precio promedio de las viviendas vendidas en calle Castellana, ¿sí? Que calcule el precio promedio de las viviendas vendidas en calle Castellana. Entonces, voy a colocar a signo igual y pondré promedio punto sí punto conjunto y estableceré rango promedio. ¿Cuál será mi rango promedio? ¿Cuál será mi rango promedio? ¿Qué quiero promediar? Quiero promediar los precios de la vivienda. Ok, mi rango promedio entonces será este. ¿Promediará todos los precios? No, va a promediar solamente aquellos que cumplan dos condiciones. ¿Cuáles? La primera condición es que la vivienda esté vendida y la segunda condición es que la vivienda esté ubicada en calle Castellana. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en el segundo parámetro rango criterios 1, voy a establecer ese rango basado en el criterio que quiero evaluar. Entonces, como mi criterio es determinar que solo considere a las que están vendidas, ¿dónde evaluaría eso? Lo evaluaría en este rango de celdas. Entonces, si en ese rango de celdas, punto y coma, le coloco que tenga que evaluar este criterio, ¿no? Que la condición esté la vivienda como vendida. Listo. Punto y coma. Pero tengo una segunda condición, y es que estas viviendas vendidas deberán estar ubicadas en calle Castellana. Entonces, yo colocaré aquí, como ya no alcanza la fórmula en esta parte, colocaré acá arriba y pondré el rango de celdas donde se evaluaría la ubicación de la vivienda. En este caso sería este rango, ¿no? ¿Qué criterio voy a evaluar acá? Que esté en calle Castellana. Entonces coloco calle Castellana. Listo. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y ese es el resultado. Solamente ha promediado los precios de las viviendas, ¿no? De las viviendas que cumplen la condición de estar vendida y aparte que la ubicación sea en calle Castellana. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para esta parte hemos visto las funciones estadísticas, ¿ok? Promedio punto sí conjunto, sumar punto sí punto conjunto, contar punto sí punto conjunto, promedio punto sí, sumar punto sí y contar punto sí. ¿Correcto? Bien. Hoja de ejercicios 1. ¿Listo? Voy a ampliar un poquito. A ver, dice. Bueno, en la hoja de ejercicios 1, entonces, indica, da la siguiente tabla, hallar los siguientes requerimientos. Podemos ver en el lado izquierdo que tenemos una pequeña tabla con los campos nombre, edad, sexo, cuota y teléfono. ¿Correcto? En base a la información plasmada ahí, debemos hallar los requerimientos que están en el lado derecho. ¿Ok? Esto sería en un escenario 1. Recuerda, el escenario 1, como lo indiqué ayer, es aquel donde en la misma hoja de cálculo está, ¿okay? En la misma hoja de cálculo está la tabla de datos y está lo que vas a calcular, ¿correcto? Entonces, la primera dice, ¿qué cantidad de varones hay? ¿Ok? ¿Qué cantidad de varones hay? Entonces, ¿es un conteo? ¿Quiere saber cuántos usuarios hay? No, solamente quiere saber
cuántos usuarios, varones, hay en la tabla. Entonces, eso es un conteo condicionado. ¿Cuántas condiciones hay? Una. ¿Cuál? La condición que se debe cumplir es que el usuario, ¿sí?, sea varón. Entonces, sería la función contar.si. Me ubico acá y colocaría contar.si. ¿Listo? Tab. Establezco primero el rango de celdas. El rango de celdas donde voy a evaluar el criterio. Como mi criterio es que sea varón, ¿no es cierto? Es decir, que sea de sexo masculino, según la información de la tabla, entonces ese criterio sería evaluado en este rango de celdas. Muy bien, entonces en ese rango de celdas, punto y coma, yo evalúo la siguiente condición. Evalúame en ese rango cuántas celdas cumplen la condición de ser masculino. ¿Sí? Y coloco la condición, en este caso M, entre comillas, y cierro paréntesis. Enter. Y me dice que hay 4. Las tablas pequeñas que vemos en los ejercicios sirven para verificar rápidamente si la respuesta coincide, ¿no?, revisando la información de la tabla. Y efectivamente podemos ver que solamente hay 4 de sexo masculino. Siguiente ejercicio. Ahora pide que determines qué cantidad de mujeres hay. No lo mismo, sería un conteo condicionado, similar al anterior, solo que la condición establecería que sea de sexo femenino. Entonces, colocamos aquí, como solo una condición, utilizamos la función contar.si. El rango de celdas a evaluar sería nuevamente este. ¿Y qué vamos a evaluar en este rango de celdas? Todas aquellas, para que sean contabilizadas, deben cumplir la condición de ser de sexo femenino, en este caso F. Cierro paréntesis, presiono Enter y listo. 13. Siguiente ejercicio. ¿A cuánto asciende la cuota total de los varones? ¿A cuánto asciende la cuota total de los varones? ¿Ok? Obviamente hay un campo cuota, pero no queremos calcular la suma de todas las cuotas, sino solamente la suma de las cuotas que han aportado los de sexo masculino, ¿no?, los varones. Entonces puedes darte cuenta que esta suma no es una suma simple, sino es una suma condicionada. ¿Condicionada por quién? Por el campo sexo, en el cual, ¿ok?, requiere que se cumpla que sea sexo masculino. Entonces acá colocamos función sumar.si, presiono Enter. Mi rango de celdas donde voy a evaluar mi criterio, ¿no?, en este caso sería este rango, la del campo sexo. ¿Y qué voy a evaluar acá? Voy a evaluar todas las celdas que cumplan la condición de ser masculino. Muy bien, listo. Entonces, y aquí, ¿cuál sería mi rango suma? Mi rango suma quedaría determinado por el rango de celdas de las cuotas que voy a sumar. ¿Pero yo voy a sumar todas estas cuotas? No, solamente sumaré las cuotas de las celdas que cumplieron la condición, ¿no?, de estar con sexo masculino. Listo. Cierro paréntesis y presiono Enter. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿A cuánto asciende la cuota total de las mujeres? ¿A cuánto asciende la cuota total de las mujeres? Similar al caso anterior, la función sería prácticamente la misma, ¿no es cierto? Lo que cambiaría sería la condición. En lugar de varón, sería mujer. Entonces, vengo acá y coloco sumar.si. Ya, coloco sumar.si. ¿Listo? En la función sumar.si establezco mi rango de celdas a evaluar, sería este rango de celdas. ¿Qué voy a evaluar en ese rango de celdas? ¿Cuáles de ellas, ¿no?, corresponden a las de sexo femenino? Entonces,
coloco la condición F entre comillas y finalmente establezco el rango que debe sumar, ¿no? El rango de celdas que debe considerar en la suma. Entonces, ese rango sería este. Nuevamente. Cierro paréntesis y listo, ¿no? La cuota total de todas las mujeres asciende a 110 soles. Muy bien. Siguiente ejercicio. Me pide establecer cuántas personas tienen entre 18 y 20 años. ¿Cuántas personas tienen entre 18 y 20 años? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es un conteo, ¿no? Quieres saber cuántas personas. Pero fíjate que para que se dé esa contabilidad o ese conteo, hay que cumplir ¿cuántas condiciones? ¿Una? No. Dos condiciones. Y es que esas personas tienen que tener entre 18 y 20 años. Es decir, una edad mayor o igual a 18 y a su vez una edad menor o igual a 20 años. Entonces, como son dos condiciones, la función evaluar sería contar puntos y punto conjunto. ¿Correcto? Entonces, coloco eso y configuro la función. Primer parámetro de contar puntos y punto conjunto. Rango de criterios 1. ¿Cuál va a ser mi primer criterio a evaluar? ¿No? Que las personas sean mayores o iguales a 18 años. ¿Sí? Entonces, ¿dónde voy a evaluar eso? Mi rango criterios 1, entonces, sería el rango de las edades. En este rango, el criterio que voy a establecer es el siguiente. Que esto sea igual, no, perdón, que la edad sea mayor o igual, que la edad sea mayor o igual que la edad sea mayor o igual a 18. ¿Correcto? Listo. Segundo criterio es que la edad tiene que ser, a su vez, menor o igual a 20. Entonces, ¿dónde valoraría esa segunda condición? Aquí mismo, en el rango de las edades. Yo puedo hacer eso, considerar un mismo rango de celdas que ya fue establecido anteriormente para evaluar otra condición. ¿Correcto? Muy bien, entonces, coloco aquí y le digo, punto y coma, que en ese rango de celdas también evalúe la condición de que la edad sea menor o igual a ¿cuánto? A 20. Listo, menor o igual a 20. Entonces, cierro paréntesis, ¿correcto? Reviso a través de la sintaxis lo que he colocado. Está bien, esto también está bien, esto también está bien y también. Listo, está todo correcto. Presiono Enter y el resultado es 7. Son 7 personas que están entre la edad de 18 y 20 años. Siguiente ejercicio. Ahora dime cuántas mujeres son menores de 18 años. Muy bien. ¿Cuántas mujeres son menores de 18 años? Entonces, es un conteo que está condicionado. ¿Cuántas condiciones vemos ahí? Una sola. ¿Correcto? Una sola. ¿Cuál es? Que debe tener una edad menor de 18. Ah, pero acabo de detectar otra condición, que no solamente debe ser menor a 18 años, sino que adicionalmente tiene que ser mujer. O sea, tiene que ser mujer y aparte ser menor de 18 años. Entonces son dos condiciones las que estás encontrando. ¿No? ¿Correcto? Entonces, yo puedo agarrar acá y establecer mi función. Contar puntos y punto conjunto. Y le digo, voy a evaluar la primera condición. Entonces, esa condición va a ser establecer que sea de sexo femenino. Para ello, entonces, el rango de celdas a considerar será este. Listo. Punto y coma.
ahí en ese rango de celdas consideraré todas las que son de sexo femenino. ¿Listo? Bien. Luego, mi segunda condición es determinar quiénes de ellas tienen una edad menor a 18 años. Y esa edad la voy a verificar en este rango de celdas. Entonces, en este rango de celdas coloco menor o igual a 18. Ah, no, perdón, menor que 18. ¿No? Dice menores que 18. ¿Ok? Cierro paréntesis y presiono Enter. ¿Ok? Dice, ¿a cuánto asciende la cuota total de los varones mayores de 18 años? Entonces, en esta parte, cuando dice a cuánto asciende la cuota, quiere decir que quiere sumar las cuotas, ¿no? Pero no las cuotas de todos los usuarios, sino de los que cumplan dos condiciones. Una, que sea de sexo masculino, ¿no? O sea, decir, sea varón. Y la otra, que sea una persona que tenga una edad mayor a 18. ¿Listo? Entonces, como son dos condiciones y hay que establecer una suma, y esta suma está condicionada por esas dos condiciones, entonces aplicamos la función sumar.si punto conjunto. ¿Correcto? El primer parámetro de la función sumar.si punto conjunto sería rango suma. ¿Qué quiero sumar? Las cuotas. Entonces mi rango suma sería este rango. Punto y coma. Ok. Entonces, ¿cuál es la primera condición que vas a evaluar? Bueno, quiero evaluar que solamente consideren esa suma celdas cuya condición indique que el sexo sea masculino. Ok, entonces el rango que tendría que evaluar esa condición sería este, el del campo sexo. Y coloco la condición entre comillas, ¿no? La condición ¿cuál va a ser? Que sea masculino, M. Listo. Punto y coma. ¿Y el otro criterio cuál es? Que tenga una edad mayor a 18, ¿no? Sea mayor a 18. ¿En qué rango de celdas se colocaría en el rango de celdas de las edades? Muy bien, en este rango de celdas, entonces, ¿qué le vamos a poner? Verificar si tiene una edad mayor a 18. Listo. Cierro comillas, cierro paréntesis y acá verificamos el rango suma, el rango criterios 1, el primer criterio, el rango criterios 2, donde se va a evaluar el segundo criterio. Listo. Presiono Enter y 15 soles sería el resultado de esa pregunta. Finalmente, me pide, ¿cuánto es el promedio de las cuotas mayores a 10 de los varones? Claro. ¿Cuánto es el promedio de las cuotas que se han aportado cuyo valor sea mayor a 10 soles de los varones? Entonces, acá, por ejemplo, nuevamente, hay dos condiciones que están colocando. Una, que para calcular ese promedio, ¿no? La primera condición que debe considerar es que solamente considere cuotas mayores a 10 soles. Y la segunda condición es que solamente evalúe a la condición anterior el que sea de sexo masculino, ¿no? Entonces, la función que voy a utilizar acá sería promedio.si.conjunto, porque son dos condiciones las que voy a evaluar. Muy bien, entonces colocamos la función y decimos promedio.si.conjunto. Mi rango promedio, ¿no? Como primer parámetro, quedaría establecido por este rango de celdas, porque yo quiero calcular cuál es el promedio de las cuotas que se han pagado, pero que cumplan dos condiciones. La primera de ellas, ¿ok? En el cual la cuota sea mayor a 10 soles, se va a evaluar ¿dónde? En este mismo rango de celdas, ¿no? Entonces puedo seleccionar este rango de celdas, ya no como un rango promedio, sino como un rango en el cual
se va a evaluar el siguiente criterio, que el valor de esa celda sea mayor que 10. Listo. Punto y coma. Y a su vez, quiero evaluar una segunda condición, y es con respecto al sexo. Entonces, en este rango de celdas, la condición que yo voy a evaluar es que considere quiénes son de sexo masculino. ¿Sí? Ahí están las dos condiciones. Entonces, en este rango voy a calcular un promedio en el cual cumpla las siguientes condiciones. Aquí evaluaré la primera condición, cuya cuota debe ser mayor a 10 soles, y aquí, en este otro rango, evaluaré la segunda condición para ver quiénes de ellos son de sexo masculino. Los que cumplan ambas condiciones, esa celda se calculará el promedio en las cuotas. Presiono Enter y listo. El resultado sería 15. ¿Sí? Bien. Hemos terminado entonces de resolver los ejercicios de esta primera parte. ¿Listo? Escenario número 1. Recuerda, en la misma hoja de cálculo se comparten los datos y se comparte los cálculos que deseas realizar. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la hoja ejercicios 2. ¿Sí? Hoja ejercicios 2. ¿Ya? Esta hoja ejercicios 2 va a trabajar con una hoja llamada contacto. ¿Sí? Es decir, escenario número 2. Por un lado están los cálculos que deseas realizar, que son estos, y por otro lado está en esta hoja la información, ¿correcto? La información en la cual vamos a evaluar para dar solución a estos ejercicios. Muy bien, entonces, como vimos el día de ayer, cuando tú tienes un escenario 2, es conveniente previamente, ¿no es cierto?, analizar para cada ejercicio qué función es la que podrías utilizar y, de ser necesario para facilitar las cosas, crear un nombre a determinados rangos de celda, pues habrá que hacerlo. Muy bien, veamos qué nos piden entonces. Ejercicio número 1. Dice, ¿cuántas mujeres se tienen? ¿Cuántas mujeres hay en la tabla? Revisemos entonces la hoja contacto. Ok. La hoja contacto tiene el campo número, alias, apellidos, nombre, región, teléfono, celular, email, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, hijos, profesión, nivel académico, lengua usual, ingresos mensuales, ahorros, su peso en kilogramos, su altura, el tipo de cabello, el tipo de ojos. ¿Correcto? Tiene varios campos. ¿Cuál de esos campos nos interesa para este primer ejercicio? El campo sexo. Quiere saber cuántas mujeres hay en esta base, ¿no es cierto? Entonces, la función que tendría que usar es contar puntos i, ¿no? Porque es un conteo condicionado. ¿Voy a contar cuántos usuarios hay en esta tabla? No, solamente quiero saber cuántos usuarios de sexo femenino hay. Entonces, me interesa evaluar eso en este rango de celdas, con la función contar puntos i. Listo, como es el escenario 2 en el cual está por un lado los datos y por otro lado los cálculos, previamente a este rango de celdas, lo que hago, ¿ok? Lo que hago es crearle un nombre, ¿no? Entonces le vamos a poner ahí y ese nombre va a ser, ¿ok? Sexo. Le vamos a poner ese nombre a ese rango de celdas, sexo. Entonces yo voy a venir a la hoja ejercicios 2 y acá completo. Y digo, contar puntos i primer parámetro, mi rango de celdas donde voy a evaluar un criterio, ¿no? Ese rango de celdas, ¿cuál es? El que establecí con el nombre de sexo. Listo. Punto y coma. Criterio. ¿Qué criterio voy a evaluar en el
rango que puse como nombre sexo. Voy a determinar ahí que me contabilice todas aquellas celdas en ese rango que cumplen la condición de ser mujer. Listo. Entonces coloco acá mi condición entre comillas, presiono Enter y listo. ¿No? Me está diciendo entonces que aquí en esta tabla hay 8 mujeres. Segundo ejercicio. ¿Qué porcentaje de personas hablan castellano? Ojo, me pide qué porcentaje, ¿ya? Pero para yo hallar la respuesta en porcentaje, primero tendría que saber cuántas personas hablan castellano. ¿Cuántas personas hablan castellano? ¿Listo? Entonces, es un conteo condicionado. La función que aplicaría acá sería contar puntos sí. ¿No? ¿Por qué? Porque la condición es que el idioma que hable debe ser castellano. Entonces, reviso en la tabla contacto qué campo necesitaría de la tabla para resolver eso. Y bien, el campo sería este, lengua usual, ¿no? Entonces, en este rango de celdas, yo evaluaría quiénes de ellos hablan castellano. Entonces, a este rango de celdas yo le voy a poner un nombre. Digamos que le voy a poner idioma. Listo, idioma. Entonces, yo vengo acá, coloco el cursor y digo, contar puntos sí. Y como rango le voy a dar idioma, ¿no? Muy bien. ¿Qué criterio voy a establecer? El criterio que voy a establecer es que el idioma debe ser castellano. Entonces, coloco acá, entre comillas, castellano. Listo. Cierro paréntesis, presiono Enter. ¿Ok? Y me sale 500%. ¿Por qué me sale 500%? Bien, no te asustes porque eso está saliendo ya que esta celda previamente fue configurada en formato de porcentaje. ¿Ya? Formato de porcentaje. Entonces, simplemente para saber la cantidad, le cambiamos el formato del número de porcentaje a general. ¿Sí? De porcentaje general. Y listo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, en base a esta fórmula, cuántos hablan el idioma castellano en esa tabla de datos. Y es 5. Pero la respuesta me indica que no quiere saber cuántos, sino qué porcentaje de personas hablan castellano. Entonces acá tendríamos que hacer una regla de 3 simple, ¿no es cierto? Para hacer esa regla de 3 simple tendríamos que saber cuánto es el total de usuarios que hay en esta tabla. ¿Sí? ¿Cuántos usuarios hay? ¿Ok? Entonces podemos ver que aquí hay 20 usuarios. ¿Sí? La tabla total tiene a 20 usuarios. Entonces 20 sería equivalente al 100%. ¿No? Si 20 es equivalente al 100%, 5, ¿a qué porcentaje será? ¿No? Resolviendo esa regla de 3 simple, eso significa que si yo a la cantidad de personas que he hallado que hablan castellano, ¿no? A esta producto de esta fórmula, lo divido entre el total de usuarios que hay, que en este caso es 20, entonces si yo hago esa división, el resultado va a ser 0.25. Pero como lo tengo que expresar en porcentaje, entonces ahora sí a este resultado le cambio el formato de número y lo pongo en formato de porcentaje. ¿Listo? Entras a la categoría de porcentaje y le quitas los 2 decimales. Aceptas y listo. ¿No? La respuesta sería que el 25% de las personas que están en esta tabla de datos hablan castellano. ¿Ok? Bien. 3. Te pide ahora que determines cuántas personas miden más de 1,80 m.
¿Cuántas personas miden más de 1,80 m? Entonces, para resolver eso, ¿ok? Lo mismo, es un conteo condicionado, ¿no? La condición es que la persona tenga una talla mayor a 1,80 m. Veamos en la hoja contacto qué campo de la tabla me ayudaría a resolver el ejercicio. Y acá tenemos un campo que se llama altura, ¿no es cierto? Entonces, todos aquellos que tengan una altura mayor a 1,8, ¿no es cierto? Son los que tendría que contabilizar. Muy bien, entonces a este rango de celdas donde voy a evaluar mi criterio, le voy a crear un nombre, ¿no? Entonces le voy a poner como nombre altura, ¿sí? O talla, el nombre que tú veas conveniente. Regreso acá y listo. Inserto la fórmula. Contar puntos I y mi rango de celda sería, primero, altura, ¿no? Ese es el nombre que le define. Listo. ¿Y ahí qué criterio voy a evaluar? Allá, ¿quiénes miden más de 1,80 m? Entonces, esto sería igual, perdón, si es más, sería mayor a 1,80. Cierro comillas y listo. Entonces me dice, hay 6 personas que miden más de 1,80 m. ¿Listo? Bien. Siguiente. Me pide, ¿qué porcentaje de personas es calva? ¿Qué porcentaje de personas es calva? Entonces vengo acá a la hoja de contacto. ¿Me apoyaría en qué columna? Acá, en la columna cabello. ¿Listo? Entonces yo puedo venir y agarrar, seleccionar este rango que es el que necesito para mi fórmula. ¿Qué fórmula va a ser? Contar puntos I, ¿no es cierto? Y entonces yo voy a venir acá y a ese rango de celdas le voy a poner un nombre. ¿Sí? Entonces le vamos a poner cabello también. Ya le di el nombre a ese rango, vengo aquí y esta vez establezco mi fórmula. ¿Ya? Entonces, diré, cuéntame con esta función, ¿no es cierto? Todas aquellas celdas en este rango, que le he puesto como nombre cabello, que cumplen la condición de ser calvo. Porque así está en la tabla, ¿no? Calvo. Listo. Presiono Enter y nuevamente, ¿no? Me sale 300% porque la celda inicialmente estaba configurado de esta forma. ¿Ya? Lo cambias a general y te va a mostrar la cantidad. ¿Sí? En esa tabla hay 3 usuarios que son calvos. Luego, como tú quieres determinar, ¿no es cierto?, en porcentaje el resultado, entonces tú ya sabes, si 20 usuarios son al 100%, 3 que tienen la condición o estado de estar calvos, ¿qué porcentaje sería? Entonces, resolviendo esa regla de 3 simple implica, me determina la cantidad de personas que son calvas. El resultado es 3. Si al resultado de esta fórmula la dividimos entre el total de usuarios, que son 20, entonces eso quedaría expresado en 0,15. Para convertir el resultado en porcentaje, tendría que venir acá arriba y aquí escoger la opción de porcentaje. No la escojo directamente porque acá está con decimales, ¿no? Y en este caso no me interesa mostrar los decimales. Entonces lo elijo desde acá y aquí le quito los decimales. Acepto y listo. ¿Ya? Muy bien. En la siguiente sería, ¿a cuánto asciende la suma de los ingresos de las personas que hablan quechua? ¿A cuánto asciende la suma de los ingresos
de las personas que hablan quechua? Muy bien, entonces, esa información, ¿dónde está? Voy a trabajar con la columna ingresos mensual. Perdón. A ver. ¿A cuánto asciende la suma de los ingresos de las personas que hablan quechua? Ok. Entonces, lo que quiere que sumes son los ingresos, pero no de todos, sino de las personas que hablan este idioma, quechua. Entonces, eso quiere decir que no es uno, sino dos rangos de celda los que debo considerar, ¿no? Ya que esto es una suma condicionada. O sea, que va a sumar los ingresos mensuales. Entonces, eso que va a sumar está en este rango de celdas, que vendría a ser mi rango suma. Entonces, a esto le voy a poner un nombre. Entonces, el nombre que le voy a poner aquí sería ingresos, abreviado, ¿no? Mensuales. Entonces, como quiero poner dos palabras, en lugar de dejar un espacio en blanco, debes usar un subguión, ¿no? De preferencia. Y acá le pones mensuales. ¿Ya? Para que quede como un todo, un nombre todo. Listo, presiono Enter. ¿Ya? A ver, verificamos si está el nombre creado. Ahí está. Ingresos mensuales, listo. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Va a evaluar una condición, ¿no? La condición es que hable el idioma quechua. Entonces, el rango de celda donde tendrá que evaluar eso, ¿cuál sería? Este, ¿no? Lengua usual. Entonces voy a requerir que este rango de celdas, que va a ser usado en la fórmula, tenga un nombre de preferencia, ¿no? Y ya me parece que le habíamos definido un nombre, idioma, listo, se lo damos, idioma. Regresamos entonces y aplicamos la función. Sumar puntos y, muy bien, en este rango voy a evaluar el criterio. El criterio es que la persona hable ¿qué? Quechua. Entonces, ¿dónde evalúo eso? En idioma, ¿no? Es el nombre que creé. ¿Listo? Entonces, en este rango, ¿cuál va a ser mi criterio? ¿Quiénes hablan quechua? Muy bien, pongo quechua. ¿Listo? Mi rango suma, ¿cuál sería? Mi rango suma sería el rango de celdas donde están los ingresos mensuales. Y a eso le puse un nombre, ¿no? ING subguión mensuales. Aquí aparece. Listo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la función tengo mi rango, ¿ok? Donde voy a evaluar mi criterio, que es quechua, y todas las celdas que cumplan esa condición se sumarán sus respectivos ingresos mensuales. Presiono Enter y listo. La suma total ascendería a ese valor. ¿Ok? Continuamos. Ahora me pide cuál es el peso promedio de las personas que viven en Tacna. ¿Cuál es el peso promedio de las personas que viven en Tacna? Entonces, es un promedio, calcular un promedio condicionado. ¿Sí? ¿Qué quiere que promedie? El peso de la persona. Pero de todas, no. De las que vivan en Tacna. ¿Correcto? Entonces, es un promedio condicionado. La condición es que vive en Tacna. ¿Ok? Vamos a la hoja contacto. ¿Y qué campos necesitaría de acá? Uno que necesitaría son los pesos, ¿no? El peso está acá. Entonces, este rango de celdas que voy a utilizar en mi fórmula de promedio.si, le vamos a poner como nombre peso. Listo. El otro rango es con respecto a ver, muy bien. Aquí está, con respecto a la región.
¿no es cierto? Porque me pide que evalúe solamente y considere a los que son de Tacna. Entonces, ese criterio lo voy a evaluar en este rango. Entonces, en este rango le voy a poner lugar, por ejemplo. ¿Ya? Lugar. Listo. Entonces, cuando yo haga acá mi función, yo le voy a decir, para calcular el promedio punto sí, mi rango de celdas donde voy a evaluar mi criterio, ¿no? Que es Tacna, ese rango de celdas yo le puse el nombre de lugar. Ahí está. En lugar, ¿qué criterio voy a evaluar? El criterio de Tacna. Entonces escribiré Tacna. Muy bien. ¿Y cuál será el rango promedio? ¿Qué es lo que quieres promediar? Quiero promediar los pesos, ¿no? De las personas. Entonces yo le puse un nombre a ese rango de celdas que consideraría como rango promedio peso. Entonces, listo. Y ahí está, ¿no? Peso promedio de las personas que viven en Tacna sería de 91.75. Finalmente, ¿cuál es la altura promedio de los pelirrojos? ¿No? Quieres saber cuál es la altura promedio de los pelirrojos. Entonces, a ver, ¿qué necesitaría acá? Necesitaría el rango de la altura, que ya le puse un nombre, ¿no? Entonces ya no lo necesito volver a crear, porque ya está creado, altura, ¿no? Verifico acá, sí, está creado altura. Listo. Y el otro es que quiere calcular el promedio de altura, pero de los pelirrojos. Entonces, ¿eso está dónde? Aquí, en este campo. Cabello, que también ya lo hemos colocado un alias o un nombre a este rango, ¿no es cierto? Listo, no tenemos que volverlo a hacer entonces. Regresamos a la hoja ejercicios 2 y configuramos la solución, ¿no? Colocamos entonces promedio, punto sí, y acá le digo, mi rango a evaluar sería el rango cabello, que le puse ese nombre. ¿Qué voy a evaluar en ese rango cabello? ¿Quiénes son pelirrojos? Entonces, colocaré acá pelirrojo. Me acuerdo si así estaba escrito. A ver, lo vamos a poner y vamos a probar. Pelirrojo. Listo. Y si esa condición cumple, entonces, ¿qué quieres que promedie? ¿No? ¿Cuál sería el rango promedio? Las alturas. Entonces, ¿qué nombre le puse a ese rango de celda donde están las alturas? Altura. Cierro paréntesis. Numeral div 0. ¿No? Entonces, vamos a verificar si el criterio condición está bien escrito. Veamos. Aquí en cabello. Pelirrojo, doble R. Ah, ya. Entonces, debemos corregir la fórmula. Venimos acá y pelirrojo con doble R. Está poniendo. Listo. Entonces, ahora sí, probamos y listo. La altura promedio de los pelirrojos sería de 1.795. ¿Ok? Bien. Con esto entonces hemos terminado de resolver los ejercicios correspondientes a las funciones estadísticas. ¿Correcto? Bien.